Lo primero que nosotros queremos destacar es que hay varios elementos que son la base de la propuesta, que no era esa únicamente, sino que teníamos otras en el documento que publicamos, que tienen que ver con unos hechos que son absolutamente incontrovertibles. El primero, los avances importantísimos que tenemos en Plan Nacional de Vacunación. Llevamos con corte al 1 de octubre, llevábamos más de 41 millones de dosis aplicadas, incluyendo las del sector privado. Los datos de muertes y contagios que hemos observado en las últimas semanas, día tras día, a pesar pues de la reactivación, o pues, por así decirlo, afortunadamente nos reactivamos y a pesar de que se abrieron muchos establecimientos, los datos de contagios y muertes no han subido como muchas otras personas así lo pronosticaban o así lo pensaban. Entonces, combinando los avances del Plan Nacional de Vacunación, que tenemos bajos datos de muertes y de contagios, si no estoy mal, ayer fueron debajo de 40 las muertes que reportó el Ministerio de Salud. Nosotros que hemos observado que durante estos meses el país ha avanzado sustancialmente en esos indicadores y que es momento de empezar a relajar un poco las medidas que había en la resolución que se planteó hace unos meses por parte del gobierno nacional, en las que se establecía el control de aforos y el control de ciertas cosas. En Sí. este momento, el país tiene una prioridad, que es generar empleo, para los jóvenes, para las mujeres, y sobre todo en actividades que fueron muy golpeadas. Por eso creemos que un primer elemento que debería hacerse es revisar el control de aforos y segundo, eh, eliminar el tapabocas a espacio Pero, doctor libre. Prada, Quiero aclarar una cosita, perdón, Paola. Una cosa son aglomeraciones, otras cosas son tener muchas personas al mismo tiempo y otras cosas es permitirle a las personas que en espacio libre no tengan el tapabocas. sí, yo quiero ahí que usted nos explique y nos aclare, pues, qué tiene que ver una cosa con la otra, es decir, la generación de empleo, la reactivación económica, esos sectores que aún no se logran recuperar completamente con la eliminación del uso de tapabocas en espacios abiertos. ¿Por qué es importante relajar esa medida para que acto seguido pues se recupere más la economía, que es, como usted lo dice, pues la prioridad? Son dos cosas, Paola. La primera es que levantar los aforos, que era una parte de la propuesta que hicimos, es decir, quitar algunas restricciones que hay todavía en algunos sectores, en algunos subsectores, de algunos porcentajes de ocupación, era la primera medida que nosotros proponíamos. Y la segunda, teniendo en cuenta todo lo que hemos observado, todo lo que el país se ha dado cuenta de los avances muy importantes que tenemos en el plan de vacunación, que es momento de, así como se hizo en otros países, levantar restricciones del uso del tapabocas en espacio abierto, en los parques, en las calles, porque además, Paola, se ha podido comprobar que en ese tipo de espacios la transmisión del virus ha sido menor. Mm. Y de nuevo, todo está enlazado. Sí. El avance del Plan Nacional de Vacunación, la reactivación que nos ha mostrado que a pesar de tener más gente en las calles, no hemos tenido los números que esperaban las personas que eran fatalistas, que se iba a volver a elevar los picos. En parte, por muchas razones. La primera, por el plan de vacunación. La segunda, porque el sistema de salud de Colombia ha tenido un impulso sustancial y se ha podido manejar mucho mejor que en otros países la ocupación de las camas UCI, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros estamos observando es que el país ya está en otro punto, es que con el avance del plan de vacunación, con la apertura de la economía, va siendo momento de que comencemos a desmontar algunas cosas y luego que nosotros nunca lo decimos, y gracias por darme la oportunidad de aclarar, que se elimine completamente el uso del tapabocas. Sí. Esas son dos cosas distintas. Simplemente en espacios abiertos, en Claro. parques, Pero venga, en calles, doctor donde hay Carlos, aglomeraciones. yo quiero plantearle a usted un escenario. No sé si hace una hora arrancamos este Sigue la W contando una historia que ocurrió en Guatapé, un lugar en donde se dio un accidente hace 4 años, murieron 9 personas y en aquel momento se anunciaron sanciones fortísimas y a quienes incumplieran las normas, particularmente del chaleco salvavidas. ¿Qué fue lo que contamos hace una hora? Pues que unos muchachos estaban felices en una embarcación sin el chaleco salvavidas, uno de ellos se lanza o cae al agua y pues ya llevan más de 2 días buscándolo. Seguramente lo encontrarán sin vida. Le planteo este ejemplo por lo siguiente. Si en Colombia nosotros decimos no más tapabocas en espacios abiertos,
no se va a abrir la puerta para que entonces sencillamente la gente no cargue tapabocas y entonces cuando vaya a entrar a un local o algún lugar diga, no, es que se me olvidó el tapabocas, por favor déjeme entrar, la próxima vez sí lo traigo. Es que somos Colombia, doctor Carlos, no somos Alemania, ni somos el Reino Unido, somos Colombia. Y en Colombia, pues cuando nos dan un poquito de espacio para que nos relajemos, pues nos relajamos del todo. Y entonces el prohibir, o perdón, el levantar la obligatoriedad del tapabocas en espacios abiertos podría eventualmente convertirse en un levantamiento de facto, si me permite el uso de la expresión, del uso del tapabocas, porque entonces, se me olvidó, es que no lo traje, es que se... ¿No cree que eso puede pasar? Pues Juan Pablo, mire, yo creo que los colombianos, en particular con todas las medidas del gobierno nacional y en particular aquí en Bogotá, que sufrimos tanto con los famosos cupos epidemiológicos, con las cuarentenas sectorizadas, hicimos caso excesivo en todas las medidas que se planteaban. Yo recuerdo hace unos cuantos meses ir a comprar algo al supermercado era toda una odisea porque el número de la cédula, porque lo uno, porque lo otro, no me dejaban entrar a mí. En mi caso, mi esposa tenía que ir porque ella sí tenía la posibilidad de entrar. Es decir, aquí se han acatado muy bien las normas que hemos dicho. Nosotros no pensamos que eso vaya a desencadenar que se vuelva un comportamiento indisciplinado por parte de la gente en todos los sitios cerrados, porque de hecho el control que se hace aquí en Colombia es muy particular en los sitios cerrados, los aforos se mantienen cerrados, pero también que hemos empezado a darnos cuenta, ya que ustedes hablaban lo del partido de fútbol. Algunas personas lo tenían, otras personas no lo tenían. Lo que nosotros estamos planteando es que en espacios abiertos, donde no haya aglomeraciones, las personas puedan dejar de usar el tapabocas, teniendo en cuenta los avances que tenemos, que no puede dejarse de lado del plan de vacunación, que la economía se ha reabierto y que no hemos tenido unos números altos en contagios y en muertes. Y lo más importante, que algunas de las actividades que se puedan hacer a espacio abierto, como se ha podido mostrar, no son un peligro para la transmisión del virus como si lo pueden ser en espacios cerrados. Y creo que ahora estamos en un punto distinto, estamos en Colombia, es verdad, pero lo cierto es que los colombianos obedecimos mucho, fuimos de los países que tuvimos las cuarentenas más largas del mundo, en algunos casos la ciudad como Bogotá fue de las más largas de todo el planeta y cumplimos. Yo creo que no existiría ese riesgo y sí daría, ojalá, para que el gobierno revisara la resolución 777 que tiene algunas restricciones y permita, por ejemplo, una cosa que ustedes mismos referenciaban la semana pasada, y es, por ejemplo, que debido a que la resolución plantea unas restricciones, estamos teniendo algunos problemas en el despacho de aviones en el aeropuerto El Dorado, porque las distanciamientos dentro de la torre de control así lo impide. Entonces, hay cosas que de acuerdo a lo que ya estamos observando podrían empezarse a revisar para tener una reactivación completa, que es lo que más nos preocupa a nosotros y sobre todo la generación de empleo.